Y una vez más damos la bienvenida a Ramón Bernado, con quien ya saben ustedes hablamos de cine. Lo hacemos pues gracias a que es un cinéfilo impenitente y que tiene bien acompañarnos durante un rato cada semana. Ramón, muy bienvenido como siempre. Muchas gracias, Pablo. Aquí en verano también, dispuestos a hablar de cine. Al pie del cañón, ¿no? Y viendo películas, bueno, viendo muchas películas como siempre. Pues sí, y a lo mejor, aunque parezca una paradoja, cuando en verano tienes más tiempo ves menos películas, porque estás haciendo otras cosas y a veces estás en sitios en donde ver cine es más difícil, pero aún así hemos visto películas, Pablo. Bueno, ya saben que pueden seguir a Ramón Bernado a través de su blog, Hola, soy Ramón, a través del periódico digital El Heraldo de Henares y también en estos ratos que echa con nosotros hoy para hablar de... Pues sorpresa. Pues bueno, vamos a hablar de cine de animación, Pablo. En realidad vamos a hablar de las películas que he visto últimamente de dibujos animados, porque ya sabes que ahora hay dos estrenos potentes, dos películas potentes en cartelera, que son Los Minions y Del Revés, que son dos películas estupendas, que recomiendo mucho, y ahora comentamos de ellas. Y entonces me he liado y he visto en casa pues varias películas más de animación, y con esto además nos va a permitir hablar un poco de las diferentes productoras de cine de animación que hay ahora en el panorama cinematográfico mundial, y yo creo que es una visión interesante. Pequeño inciso, ¿consideramos los largometrajes de animación películas, cine con mayúsculas? Hombre, claro, sí. Yo preguntaba como... Esto siempre hay que tomar referencias, ¿no? Ya sabes que desde hace, yo creo que unos 10 años, 12 años, la Academia de Cine Norteamericana, los Oscar, otorga un premio al largometraje de animación, al mejor largometraje de animación, y que lo que había dado hasta entonces había sido una especie de Oscars honoríficos a películas destacadas, ¿no? Por ejemplo, Blancanieves y los siete enanitos se llevó un Oscar, que fue un Oscar honorífico, no entraba en la categoría de largometraje de película, pero hicieron una cosa especial. Y eso ha pasado alguna vez a lo largo de la historia. Pero a raíz sobre todo de Toy Story, que es una película que marcó un antes y un después en el cine de animación, pues entonces se decidió hacer una categoría especial a mejor largometraje de animación, y ahora todos los años se otorga este premio, y yo creo que esto es cine, y además ha llegado a un nivel el cine de animación que a veces, no a veces, en muchas ocasiones, supera a nivel de calidad a las películas con personas de carne y hueso, ¿no? Y en toda la carrera de Disney, su primer largometraje fue en el año 37, que fue Blancanieves, fue el primer largometraje. ¿El primero? Y bueno, y todo el mundo ha visto Blancanieves, y si no lo ha visto tiene un problema, tiene que verlo. Pero lo hemos visto en traducción, o sea, con un doblaje... Bueno, hay un doblaje latino, ese es el que que es yo creo que no era latino, era español neutro o alguna cosa así, que era el que se distribuía para todos los países que hablaban castellano, ¿no? Y entonces es un poco ahí, yo creo que hay... Es llamativo cuando menos. Es llamativo, sí. Y bueno, es una película de una factura técnica magnífica, es una película además muy moderna, es una película que sigue siendo muy actual, y en el que los niños pasan miedo, porque la bruja es mala, de verdad, la madrastra esa. Y bueno, y ahí empieza Disney la tradición de siempre presentar a huérfanas y a huérfanos en sus películas. Sí. Y ahora hablaremos de una de ellas, de Frozen, en la que casualmente también las dos protagonistas son huérfanas. Y si no lo eran antes, lo son cuando empieza la película, claro, ¿no? y si no, se los cargan a los padres. O sea, que si no, no hay problema, como en Bambi. O sea, no hay problema. Tú no eres huérfana cuando empieza la película. Tranquila, cuando termine, lo vas a ser. O sea, que Disney tiene esa cuestión, ¿no? Los huérfanos en el cine de animación siempre han tenido mucho éxito. Sí, están más valorados. Bueno, voy a ir un poco cronológicamente, ¿no? Primero, la primera película que he visto de animación en los últimos días fue Los Minions, que es una película de una productora que es Illumination Entertainment, que es una diríamos, es propiedad de Universal Studios. Universal Studios decide hacer películas de animación y crea una productora especial, y es fundada por Chris Meledandri, que es un experto en esto del cine y animación. Y los Minions, tú sabes cómo son los Minions, Pablo. Pues los Minions es una película que recomiendo mucho, ¿vale? Los Minions son unos seres pequeñitos de color amarillo, de amarillo chillón,
que tienen un cefalotórax abdomen, todo en uno, como si fuera una cápsula, y que tienen unos brazos muy largos, que les llegan casi al suelo, y unas piernas muy pequeñitas, ¿vale? Y que hay un montón, todos son diferentes, y todos tienen sus características peculiares que se diferencian unos de otros y su nombre. Esto, cuando vi la película no lo sabía, luego me he informado más y hay 257 Minions, ¿vale? Todos tienen su nombre y yo creo que como va a haber esto va a continuar porque los Minions tienen éxito, tienen tirón, entonces yo creo que va a haber coleccionables, o sea, de los Minions. Incluso de los, ¿no? De los 257 Minions. Minions. Sí. Esta película la protagonizan 3 de los Minions, ¿verdad? Que son Stuart, si no recuerdo mal, Kevin y Bob, ¿verdad? Y la pregunta es, después de haber visto la película, todo el mundo hay que preguntar, ¿tú cuál prefieres de los tres? ¿Cuál es tu preferido? Porque son claro, los 3 diferentes, ¿no? Muy diferentes, con personalidades muy diferentes y aspectos. El aspecto de todos es muy parecido. Y esto es una especie de precuela de Gru, mi villano favorito. Gru, mi villano favorito, fue la primera película de Illumination y entonces es una película de una calidad estupenda, hablaremos ahora un poquito de ella, y entonces salían unos personajes que eran los Minions y entonces los Minions eran unos robaescenas absolutos y entonces se decide hacer una precuela explicando cómo son los Minions. Y los Minions son unos seres que se pasan la vida y existen desde antes que el ser humano, existe en la Tierra desde antes y se pasan la vida buscando a un malvado al que seguir, ¿no? Al que ayudar. Entonces, eso es su sino. El principio de la película cuentan esa historia maravillosa de los Minions. Yo recomiendo mucho, si no ver la película, al menos ver el tráiler, porque el tráiler es magnífico. Y entonces te sitúa en esos personajes que son, al mismo tiempo, seguidores de lo malvado, muy patosos y muy divertidos, ¿no? Con ocurrencias estupendas. Y esto me da pie para hablar de una cosa en la que se basa el humor de los Minions, se basa en el slapstick. El slapstick, enseguida lo vas a comprender, es un tipo de humor basado en la violencia, ¿verdad?, pero que se banaliza. Es el típico tartazo en la cara y el ejemplo más claro es el coyote y el correcaminos, ¿verdad? Le explota al coyote una bomba Jerry, Acme, o Tony Jerry, ¿verdad? Y entonces le explota una bomba. Entonces, y ese es el estilo de humor del slapstick, ¿no? Basado precisamente en ese tipo de circunstancia, diríamos, violenta, ¿no? Que causa una gran hilaridad. Esto, la verdad es que no es nuevo en cine, esto lo empleó Chaplin, Buster Keaton, Harold Lloyd, Mack Sennett, los clásicos del cine mudo utilizaban el slapstick como medio de humor, y esto se sigue utilizando, sigue haciéndonos gracia en los vídeos de YouTube cuando uno se tira a una piscina y se pega con el bordillo, ¿me explica? Eso nos sigue haciendo gracia, ¿no? O cuando uno resbala con la cáscara de plátano o cuando recibe un sartenazo. En eso se basa en el slapstick. Y entonces es un humor muy gráfico, muy basado en la imagen, ¿no? Es un humor que tiene en el cine su esencia, ¿no? Que no puede ser, eso no lo puedes contar, no es, de otra manera, no es literario, no es verbal, es simplemente visual, ¿no? Y entonces quería yo hablar del slapstick, ya sabes que esto del slapstick, de estas cosas cinematográficas me gusta mucho. Entonces se suceden pues un montón de gaps y los Minions van buscando un malvado y bueno, hay una especie encuentran que hay una especie de convención de malvados y ahí van a encontrar su malvado y tal. Y al final de la película pues encuentran a Gru, que va a ser luego en las siguientes películas que se han puesto antes, explican por qué siguen a Gru, ¿no? al malvado. Entonces los Minions son unos personajes absolutamente encantadores, embriagadores, patosos y que lían parda. Y entonces es muy curioso porque la historia se olvida fácil, la historia es un poco, no es un argumento demasiado bueno, pero en cambio el poder de atracción de los Minions es estupendo. O sea, que los Minions bien, la peli bien entretenida. Una peli estupenda que recomiendo mucho, que es para niños, pero también para adultos, porque hay muchas referencias históricas, actuales también, de la cultura se desarrolla, yo creo que en los años 70, 80, ahora mismo no lo sé cifrar bien, pero por ahí, pero ¿no? por ahí, ¿no? Entonces, una película muy recomendable. Entonces, como vi esta, pues dije, bueno, pues habrá que ver Gru, mi villano favorito. ¿Qué hacían los Minions claro, con antes, Gru, ¿no? Con Gru.
Entonces, y además, como es una precuela, verla antes es estupendo, porque claro, luego te explica mucho mejor. En Gru, mi villano favorito, que es una película del 2010, entonces los Minions ocupan un papel muy secundario, pero cada vez que salen son capaces de robar las escenas claramente, son unos robaescenas magníficos, ¿no? Entonces, a mí me parece una película, siempre la de Gru, pues una película atrevida porque tiene como protagonista primero a un malvado, los malvados siempre son muy cinematográficos, pero en el cine se suele poner a un bueno de protagonista, no a un malo. Este es un malo, Gru, y que es un tío además pues gordo, calvo, narigudo, un tío feo. Entonces, poner a un protagonista de esa manera es un gesto de valentía siempre en una película. Y entonces, él quiere robar la luna. Fíjate qué cosa tan poética. Quiere robar la luna para pedir un rescate. Y entonces, para robar, te cuento un poco el argumento. Para robar la luna necesita robar antes una máquina que empequeñece, que reduce de tamaño. Y entonces la máquina la tiene su archienemigo, que es otro malvado, que se llama Vector, que en realidad es Víctor, ¿no? Y entonces, para robar esa máquina e introducirse en su casa, tiene que adoptar 3 huerfanitas que venden galletitas de las que está enamorado Vector, de las galletitas, no de las huerfanitas, y entonces para meterse en la casa. el acceso a robar la máquina. Las huerfanitas son un auténtico encanto y bueno, son muy adorables las 3 niñas y tal, y entonces ahí se establece esa relación entre Gru, malvado, con las niñas, y cómo estas niñas van enterneciendo el corazón duro, pétreo de Gru. De ahí va la película y al final pues, Gru se vuelve bueno, claro. Y la película, bonito, ¿no? Sí, es bonito. Y la peli está muy bien narrada, una calidad técnica, decir que la calidad técnica es excelente. Ahora todas las películas de dibujos animados tienen una calidad técnica excelente. Entonces es una muy buena película. Es la película con la que estrena Illumination su andadura, y yo creo que la estrena con un nivel muy bueno, muy prometedor. Luego, 3 años más tarde, hace una secuela, Gru, mi villano favorito, que es muchísimo peor. Vuelven a salir las huerfanitas, vuelve a salir Gru, pero Gru aquí ya es bueno. Entonces, Gru bueno pierde mucho, la verdad. Y lo contratan, la trama es muy sencilla, muy simple. Lo contratan para resolver un caso en un centro comercial, bueno, que tiene poco interés. Y los Minions, que ya en la de Gru aparecían poco, aquí aparecen mucho más y siguen robando escenas, porque son muy divertidos utilizando eso que hablábamos del slapstick. Vale. La peli tiene mucho menos interés, Gru 2, mi villano favorito, pero los Minions han crecido y es casi lo que más se recuerda de la película, o lo mejor de la película son los Minions, ¿no? Hay también alguna escena porque Gru se enamora, estas cosas que ocurren en las películas, y entonces la verdad es que esa relación o alguna cita que le concierta, alguna cita de estas ciegas, pues resulta bastante divertido, ¿verdad? Pero bueno, la película no es tan buena como las otras 2 de Illumination. Ya se está hablando de hacer un nuevo Gru 3 o los Minions 2, no sé exactamente, pero ya se está hablando. Bueno, pues digamos que este es como un capítulo de la animación actual, ¿no? Illumination. Vamos ahora a hablar de Pixar, ¿vale? De Pixar estrena este mes de julio Del revés, Inside Out, que es una película que dirigen 2 directores. Uno es Pete Docter. Pete Docter es uno de los genios de Pixar, ¿vale? Todo el mundo habla de Lasseter y de Brad Bird. Yo creo que Lasseter es un gran creador, es un hombre, un visionario posiblemente, pero Pete Docter, que es un tío además curioso, porque es un tío muy alto, con pinta de vergonzoso y con pinta de muchacho formal, ¿verdad? Que no va como Lasseter, que siempre lleva sus camisas hawaianas. Este va vestido con una camisa, va en estilo serio y tal. Entonces, este ha sido el director de Up en el 2009, una de las obras maestras del cine de animación, sin duda, y de Monstruos S.A. del 2001, una película magnífica y tal, ¿no? Entonces, Pixar es una productora de películas que
que ha obtenido pues, 27 premios de la Academia, 27 Oscar, 7 Globos de Oro, 11 Grammys y 7 premios Annie. Annie, los premios Annie, sabes que se dedican a los mejores musicales. Ajá. Entonces, la carrera de Pixar es absolutamente estupenda, ¿no? Empieza la carrera de Pixar con Toy Story en el año 95, que es una película, a mi modo de ver, estupenda. Hace la 2, que es mejor, ¿Ah, sí? y hace la 3, que es mucho mejor. Anda. Es curioso, terceras partes, dicen que segundas partes Sí. nunca fueron buenas. Eso es discutible, porque tenemos Star Wars, tenemos El Padrino, pero también tenemos Toy Story. Y ya terceras partes sí que ya nunca fueron mejores, pero en este caso sí. La tercera parte de Toy Story, Ajá. si alguien no ha visto Toy Story, por favor que las Que vea. las vea, sí, las sí. vea, que son películas, no son solo infantiles, son películas deliciosas. Y entonces, en estos, desde el año 95 aquí, ha estrenado 14 películas, te las cito, pues Bichos, Toy Story 2, Monster, Buscando a Nemo, Los Increíbles, Cars, Ratatouille, Wall-E, Up. Wall-E y Up posiblemente sean las mejores películas, ¿no?, de todo Pixar, ¿no? Y luego, Cars 2, que es una película bastante más floja. Ajá. Brave, que no es una película mala, pero no tiene el nivel de otra. Monster University, que puedo decir lo mismo, y parecía que Pixar entraba en un periodo de decadencia, pero con esta Inside Out, pues con Del Revés parece que coge fuerza otra vez. Por cierto, que esta película en Argentina tiene un nombre curioso, ya te lo encontraré, me parece que ya te lo diré. Que Sí, lo tengo luego por ahí. lo comentamos. Sí, ¿no? Pero- Intensamente se llama. En Argentina, ya sabes que esto, bueno, las productoras, distribuidoras le cambian el nombre, no sé muy bien por qué. Aquí en España se ha decidido ponerle Del Revés y luego el título en inglés, y en cambio en Argentina le llaman Intensa-mente. Un poco raro, ¿no? mucho psicólogo argentino, quién sabe Sí, si... los argentinos difíciles, son gente difícil. Ya sabes que Pixar la compra Disney y la compra por la friolera de 7.400 millones de dólares, que son unos 6.000 millones de euros, ¿vale? O sea que fíjate tú el valor al mercado. Desde luego Lasseter tendría que estar encantado con la compra esta, porque lo han hecho, estará, ¿no? probablemente sí, ¿no? Tiene más dinero que la deuda de Grecia, ¿no? Y ahora pues ahora desde que es Disney muchos temíamos a ver qué iba a pasar, ¿no? Sí. Pero parece ser que va a seguir su camino, ¿no? Pixar y Disney el suyo. Entonces pues están para situar eso, el sí, estudio que ha hecho esta película. Los proyectos de Pixar, pues El Buen Dinosaurio, que es la próxima película, o a ver cómo era, el Dinosapiens, creo que se va a titular en España, y es una película muy curiosa porque he estado leyendo un poco de ella, y en ella es como si no hubiera caído el meteorito ese que se cargó a los dinosaurios, y los dinosaurios se vuelven inteligentes, y en lugar de amaestrar como nuestros perros, amaestran seres humanos, y tienen de mejor amigo al ser humano, ¿no? Es curioso eso. Entonces está bien. Luego, pues, Buscando a Dory, que es como Buscando a Nemo, y bueno, y alguna otra película más. Se va a reestrenar en 3D Los Increíbles y Ratatouille. Estas están haciendo en 3D y se van a reestrenar. Bueno, pues vamos a hablar que yo creo que ya nos queda poco tiempo, y ya sabes que me lío, lo siento mucho. Vamos a hablar del Revés. El Revés. Bueno, Del Revés es una película que tiene un planteamiento estupendo desde el principio, ¿no? Plantea la vida de una niña adolescente de 11 años que viaja de Minnesota, donde vivía feliz, a un San Francisco que se pinta muy inhóspito, ¿no? Y entonces está visto desde el punto de vista de sus emociones. Sus emociones son las protagonistas de la película, que están personificadas dentro de la mente de esta niña, que son alegría, tristeza, miedo, asco y furia o ira, ¿vale? Estas 5, que son los 5 protagonistas, sobre todo alegría y tristeza, que son las que... Entonces, esta niña está pasando por una crisis, y entonces los recuerdos, diríamos, que marcan su vida van desapareciendo, y entonces alegría y tristeza se dedican a buscarlos en ese ámbito de la mente, y recorren pues, los sitios donde se guarda la memoria, encuentran al amigo invisible que tenía la niña de pequeña, pasan por el pensamiento, cogen el tren del pensamiento. Entonces, es una película que
tiene un fondo, diríamos, psicológico, ¿verdad? Hacemos de la psicología una especie de parque de atracciones donde se van a mover estos personajes que son las emociones de la niña, ¿no? Y entonces están muy contrastados, tanto el mundo real del mundo de las emociones, y es un planteamiento absolutamente estupendo. Yo creo que es una película muy para adultos, ¿sí?, y menos para niños. Y funciona muy bien, Pablo, cuando intenta emocionar, y menos bien cuando intenta divertir. Es más emotiva que divertida. Y yo creo que hay muchos gaps que se introducen en la película que es simplemente un intento de atraer un público infantil, siendo que la película tiene un planteamiento bastante adulto. Hay un momento en el que los personajes se meten dentro del pensamiento abstracto, ¿no? Y se van transfigurando en obras abstractas, en obras primeros de Picasso, luego se van deconstruyéndose, se convierten en obras de Miró, y luego al final se simplifican y se convierten en líneas simples de colores. Eso es absolutamente maravilloso, de una genialidad absoluta, ¿no? Y además un homenaje al arte abstracto y figurativo estupendo. Es una película muy divertida, yo la recomiendo muchísimo, yo creo que nadie debe perdérsela, pero eso sí, pensar que va a divertir más a los padres que a los niños. ¿No? O sea, que dibujos animados no quiere decir para chavales, jóvenes, para niños, niñas, sino para niñas o adultos, incluso solo para adultos. Ya sabes que el principio de Up, contando la historia de esta pareja que se envejecía y tal, y que luego él se resistía a abandonar esa casa, era un principio claramente para adultos. Eso los niños... Te sobrecoge a un adulto, un niño no entiende y dice, a ver si empieza la acción. Los niños se empiezan a divertir cuando sale el Boy Scout gordito, pero hasta entonces no, claro. Esta película, pues muy recomendable. Yo la vi en 3D, Pablo. Yo el 3D cada vez pienso que me va a decir menos, ¿vale? Y me dice menos. De hecho, el efecto 3D lo pierdes al cabo de 10 minutos, un cuarto de hora, ya la ves y no te das cuenta del 3D. Eso que al principio te impresiona. Y luego el 3D tiene un grave inconveniente, que se ve mucho más oscuro. Entonces eso se ha intentado superar, intentando dar color más brillante y tal, pero se sigue viendo más oscuro. Yo creo que el 3D no está bien conseguido y que no aporta nada al cine. Y bueno, yo recomiendo al público que no se gaste más viéndola en 3D, que la vean normal y corriente. La veremos en 2D. Pues dejamos algún título para otra entrega, si te parece. Pues sí, yo quería hablaros de Frozen, porque Frozen es una película que es muy divertida hablar, pero no nos ha dado bueno, tiempo. Hablamos otro día y nos extendemos. Otro día un par de hablamos, preguntas que tengo sobre el cine de animación. Además, pronto se va a estrenar Píxeles, que también nos da para hablar de cine de animación. Si quieres, cuando hablemos de Píxeles, seguimos hablando de más películas, ¿vale? Bien, los píxeles, que son los cuadritos que aparecen a veces en las emisiones de cualquier televisión que se precie. ¿Sabes de qué va Píxeles? Mira, los extraterrestres descubren alguna grabación de los años 80, 80, y mandan unos monstruos como los videojuegos de esa época, como el Comecocos y tal, y mandan unos monstruos de esa guisa, ¿no? Entonces tienen que llamar a los pro-gamers de la época y tal, que ahora son señores mayores, lógicamente, para ver si consiguen vencer a esos monstruos extraterrestres y tal. La idea es estupenda, que sí. Tiene muy buena pinta. Tiene muy buena pinta. La veremos y hablaremos de ella, si te parece, Pablo. Pues hasta aquí llega nuestro tiempo, Ramón, que muchísimas gracias como siempre. Muchísimas gracias a ti, Pablo. Encantado de estar aquí, también en verano. Hasta la próxima, entonces. Hasta luego.